Mis amigos opinan que un auto pequeño con un motor grande y poderoso es completamente inservible hoy en día y que ellos prefieren pagar menos dinero aunque tengan que sacrificar algunas cosas. Hoy les voy a callar la boca a toda esa gente y te voy a demostrar por qué un auto pequeño con motor más poderoso es justamente lo que necesitas en tu vida. Pero primero, un par de detalles de este nuevo Mazda 2 con el motor 2.0. Número 1, cuando veas esa rayita roja en la parrilla, sabrás que estás viendo la versión con el motor más grande. No te atrevas a jugarle un arrancón a menos que tengas una máquina con chochos. Número 2, tenemos los faros con tecnología de proyección con lupa para máxima visibilidad en la noche. Emblema enorme de Mazda aquí al frente, y acá arriba en el parabrisas podemos ver una cosa que se refleja, pero de eso te cuento más adelante. Vamos a ver qué tal es por dentro. Entra el pie, entra la cadera y la cabeza hay que agacharla. Bien agachada. Cosas que resaltan en el interior: pantalla volada, esto ya lo hemos visto en Mazda, está bastante chido. Insertos en alcántara en esta versión de motor más grande y poderoso, tanto en el tablero como en los asientos e incluso en el respaldo de los asientos. Espectacular freno de mano de matraca, tal vez vemos más adelante qué podemos hacer con esto. Palanca de cambios, todo a bordo de cualquier vehículo Mazda está diseñado para que el conductor tenga la mejor experiencia de su vida, y esta no es la excepción. La palanca te queda a una distancia muy cómoda y ergonómica, ventilas de aire acondicionado tipo turbina, ponemos la reversa, tenemos la cámara de reversa, que las pautas son estáticas, me hubiera encantado que fueran pautas dinámicas. En lo que llegamos a nuestro destino de descanso y aventura, hablemos de los modos de manejo. Este Mazda 2 en esta versión de motor más poderoso tiene dos modos de manejo y dos tipos de uso de la transmisión. El primer modo de manejo es el modo de conducción normal en el que estamos ahorita. Presiono el acelerador y bueno, este es un Mazda, la agujita sí se quiere mover, aunque bombeo, absorbe un poco de mi mal hábito y me ayuda a tener el máximo ahorro de combustible. Y luego está el modo Sport, presionando este botón hacia arriba y se suben instantáneamente las revoluciones. De hecho, regreso a drive regular, aquí vamos tranquilo como a las 2000, presiono modo Sport y se suben las revoluciones, y el pedal de acelerador, en cuanto lo toco, aquí ya la aguja se mueve en el rango más poderoso y sientes el jaloncillo. En modo normal o en modo Sport, Mazda 2 hace los cambios de marcha solito, y luego está el modo tipo manual o tipo secuencial, moviendo la palanca hacia acá. Voy en tercera marcha, dice por acá. Puedo hacer los cambios con la palanca. Hay un tope aquí, así que bajo a primera, paso al tope, jalo hacia abajo, cambio a segunda, acelero un poco más, todo eso con la palanca. Y también lo puedes hacer con las paletas aquí detrás del volante. Se acerca el tope, freno, paleta izquierda, cambio a segunda, cambio a primera, acelero, paleta derecha, cambio a segunda. Este modo tipo manual te puede ayudar a hacer varias cosas. Uno, ahorrar más combustible, y también te puede ayudar a hacer rebases contundentes en carretera, además de que en pendientes pronunciadas de bajada lo puedes usar para controlar el freno de motor. El timón o volante tiene ajuste de profundidad y altura para una posición óptima de conducción. El asiento del conductor tiene ajuste de altura, aunque es manual. También tiene ajuste de inclinación de respaldo y todo lo demás. Y acá enfrente tenemos el Heads Up Display, que te da la información de la velocidad, el control crucero y otras cositas enfrente de tus ojos sin que tengas que agachar la vista. Hay vidrios eléctricos con función de un solo toque para conductor. El encendido es con un solo botón aquí detrás. Dos puertos USB, un tomacorriente de 12 voltios, par de portavasos de este lado y cargador inalámbrico. Además, con un cable USB podemos activar Android Auto. La pantalla es táctil solo hasta como los 10, 15, 20 kilómetros por hora, y ya después tienes que utilizar esta perilla que no solo la giras, sino que también es como joystick hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. En cuanto a sus rivales, Mazda 2 es un auto compacto del segmento B. Sus rivales por segmento pueden ser Chevrolet Aveo, Volkswagen Polo, Suzuki Swift, Kia K3 tal vez en algunos casos, Chevrolet Onix, cosas por el estilo. Pero en tamaño, motor y carrocería, tomando en cuenta estas tres cosas, no tiene otro rival por este rango de precio. Es único. Está incluso en el mismo segmento que Seat Ibiza o Nissan March.
Por atrás hay varias cosas sucediendo muy chidas. Los faros se envuelven por completo y si nos acercamos podemos ver que tiene como una forma circular tipo turbina o un ojo que te está viendo en la noche. Aquí abajo tenemos escapes reales con un excelente difusor negro y la rayita roja para recordarnos que estamos en la versión más poderosa. Esto es fantástico porque en la actualidad la mayoría de autos solo tienen escapes de vanidad y esconden los escapes debajo. Ahora este es un hatchback del segmento B, así que el espacio de cajuela puede llegar a ser tema. Dedito de la felicidad y levantamos. A simple vista le caben buenas cosillas, no parece la más amplia del mundo, pero es porque está esto aquí en el camino. Podemos quitar la cubierta de privacidad y ahora sí nos damos cuenta que el espacio es bastante alto. También es profundo hacia abajo porque meto la mano y desaparece por completo. Esta profundidad adicional permite que un ser humano de mi tamaño con los cachivaches no solo se pueda sentar aquí, sino que no solo quepo con la tapa cerrada. No es la posición más cómoda del universo, claro, pero mis hombros caben a lo ancho y eso ya es bastante bien. Además, los asientos se abaten 60-40 para aumentar el espacio interior. Para ser un auto pequeño, el espacio es generoso. El cañón y río de Tolantongo se encuentran ubicados en el estado de Hidalgo, a 4 horas al norte de la Ciudad de México. Y la última media hora de manejo son curvas, 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 curvas y más curvas. Yo te recomiendo que antes de llegar cargues combustible en Ixmiquilpan y llenes tu tanque porque más adelante ya no vas a encontrar gasolineras. Una vez que llegué al Cañón de la Gloria en Tolantongo me fui derechito a la recepción. Agendé una cabaña que realmente es un cuartito con baño con un costo de 800 pesos por noche. De plano no esperes instalaciones así tipo resort u hotel de 5 estrellas porque aquí la magia la pone el lugar y no necesariamente las instalaciones. Hay luz eléctrica pero no hay wifi. Lo que sí es que llega más o menos bien la señal de internet de Telcel, así que si tienes un plan de datos no vas a batallar por eso. Te recomiendo también tratar siempre a todo el staff y el personal con una gran sonrisa y con mucha amabilidad para que ellos te devuelvan el gesto, porque si no, bueno, digamos que te recomiendo que seas amable. En el apartado de seguridad obviamente está muy seguro porque es un auto con ingeniería japonesa de primerísimo nivel. Sí hay ABS, EBD, BA, TCS, SC, el IMSS, el ISTE, la ONU, la OTAN, la NASA, todas las siglas que quieras. Y además en esta versión tope de gama también cuenta con asistencias avanzadas como alerta de abandono de carril, alerta de tráfico cruzado, alerta de punto ciego. Además cuenta con 6 bolsas de aire para proteger a todos sus ocupantes en caso de un siniestro. Por si eso fuera poco, los controles de tracción y estabilidad están programados para ser más responsivos a la técnica de conducción dinámica. Por no decir, te dejan conducir más intenso, más sabroso si lo necesitas. Obviamente, si estás perdiendo tracción en una curva, va a entrar el control de tracción, va a entrar el ABS también en el frenado y te va a ayudar a tomar estas curvas sinuosas como las que estoy tomando ahorita. En cuanto a sus versiones y precios, si mal no recuerdo, Mazda 2 viene en 3 versiones. Las primeras 2 versiones tienen el motor más pequeño, que entrega buenos caballos de fuerza, buena potencia, a buen precio, con todo el diseño hermoso, elegancia y calidad de materiales e ingeniería confiable de Mazda. Y luego está esta que es la versión tope de gama, que te permite hacer vueltas con freno de mano si quieres. Si a mí me lo preguntas, si tienes el dinero, vete por esta versión, porque en mi opinión siempre es mejor tener más motor. Ok, la cajuela es importante, pero también es igual de importante si tienes familia, el espacio de los asientos de atrás. Así que entra el pie, entra la cadera y la cabeza la agachamos tantito también. Sí, yo quité esta cabecera a propósito y ahorita te explico para qué. Pero primero, el asiento. Espacio para la rodilla, generoso. El asiento de adelante también lo puedes levantar para que puedas estirar el pie. Así la rodilla va a la altura de la cadera. Si has visto este canal, sabes que esto es una posición muy ergonómica. Lo que no es ergonómico es la cabecera aquí. Afortunadamente,
Si la puedes alzar y ahí ya te queda una posición más reclinada donde puedes ir cómodamente en viajes largos. Además, los asientos son bastante pachoncitos con los hermosos insertos de alcántara que también vimos en los asientos delanteros. No hay portabazo en medio con descansabrazos, sin embargo, sí hay una posición central con cinturón de seguridad de 3 puntos. Aunque si vas en la posición central, para eso quité la cabecera para mostrarte la toma desde acá. Si viajas en la posición central, vas a encontrar que también arriba de la cabeza se defiende. Yo mido 1,76 m, todavía me quedan unos 2 centímetros más. Gente de hasta 1,78 cabe aquí. El tema van a ser los pies, que debes subirlos al ducto. El tablero se ve precioso desde la parte trasera y podemos ver que Mazda realmente hace un excelente trabajo de traer toda la luz al interior con estos vidrios amplios. Otra cosa que está súper padre, el techo con este acabado negro que emula la fibra de carbono. En las tomas de dron se ve padrísimo y esto es lo que podrías encontrar en un auto tuneado o modificado, así que bien ahí, Mazda. Una de las cosas que me explotó más la cabeza es que si te estás hospedando o quedando a dormir ahí, te permiten bañarte en las pozas en la noche. Yo me llevé una lamparita y fui a una poza que le llaman La Escondida, donde hay una cascadita, y estuve súper duper a gusto. Luego en el día hay bastante que explorar, varias pozas escalonadas pequeñas donde caben, pues no sé, una familia completa y puedes estar descansando así en el agua mientras fluye, pero también hay unas pozas mucho más grandes donde puedes incluso nadar, bucear o, si te recuerdas a Shiru de los Caballeros del Zodiaco, puedes practicar el puño del dragón para tratar de invertir el flujo de la cascada. El lugar es bellísimo, sumamente paradisíaco, y mis últimas 2 recomendaciones son: checa el clima antes de ir para saber que no esté haciendo tanto calor y que no haya llovido, porque si llueve el agua se pone café en lugar de ser turquesa. Y también, si quieres evitar las multitudes, no vayas en fin de semana. Los mejores días para ir son de lunes a jueves en temporadas no vacacionales, para que tengas todo el lugar para ti solito, así como yo comprenderé con el Mazda 2 aquí en la Gloria Tolantongo. El costo total del viaje para mí solito saliendo desde Ciudad de México, incluyendo gasolina, casetas, comida, hospedaje, entrada al lugar por 3 días y cualquier otro gastito que se me puede estar olvidando, fue de aproximadamente 5,000 pesos mexicanos. Es aproximadamente $270 norteamericanos por 3 días y 2 noches. Y definitivamente, por la magia del lugar, la belleza de la naturaleza, las aguas turquesa y lo hermosísimo que es, claro que regresaría de nuevo en otra ocasión. Tolantongo llegó para quedarse en mi lista de lugares favoritos del país. Definitivamente todo el mundo debería de visitar este mágico lugar por lo menos una vez en su vida. En cuanto a las asistencias, hay control crucero que me encantaría mostrarte, pero en este camino sinuoso tengo que conducir yo por mi cuenta. En cuanto al consumo, le he logrado sacar, así en terreno muy montañoso, con pendientes pronunciadas, que tengo que llevar el motor revolucionado todo el tiempo, le he logrado sacar entre 12 y 15 kilómetros por litro en estas condiciones más demandantes. Y en carretera normal he logrado sacarle entre 15 y 18 kilómetros por litro, depende de qué tan sabroso le estés pisando. Y a pesar de que es el motor más grande, aún así está programado para darte un excelente consumo de combustible si tienes hábitos suaves. ¿Cómo se siente?, te estarás preguntando. Pues si mi cara y mi sonrisa durante todo este video mientras conduzco no ha sido suficiente, se siente muy bien. La suspensión es más firme que casi cualquier otro vehículo de su segmento y rango de precios. No es dura, pero sí es más firme, lo cual te permite tomar estas curvitas cerradas, muy cerradas, vueltas de pera que decimos en México, con un control superior. Otra cosa que ayuda bastante es que los frenos responden de inmediato. Tocas el pedal de freno y ahí está la transferencia de peso. Entonces, y lo tercero que le ayuda es el motor, que no solo es más grande y más poderoso, sino que si necesitas potencia adicional, simplemente pones modo Sport y le sacas tocho. Esta es la mayor cantidad de diversión que he tenido con la ropa puesta a bordo de un coche en el último año. El pedal de acelerador es muy responsivo, la dirección es extremadamente precisa, su desempeño en estos caminos sinuosos es superior a cualquier otro vehículo del segmento, porque está hecho para esto.
Además, Mazda logra un diseño donde fusiona al conductor con el vehículo, el famoso Jinbaitai, la fusión del jinete con el caballo. Es exquisito. Ampliamente recomiendo venir al Cañón de la Gloria a bañarse en sus aguas termales, solo para conducir este tramo carretero si tienes un Mazda. Uy, papaya de Celaya. Aunque la joya de la corona 2.0, como su nombre lo dice, es el motor 2.0 litros, 4 cilindros natural aspirado que equipa Mazda 2 en un vehículo del segmento B. Sí, hay autos del siguiente segmento, el segmento C, que podrían tener motores más grandes, pero ninguno con estas medidas de cabo a rabo te da un motor de este tamaño. 141 caballos de potencia, 137 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión automática convencional con convertidor de par y 6 cambios tipo manual y paletas de cambio al volante. Solo Mazda, me fascina. Recuerden, estamos a 2000 metros de elevación sobre el nivel del mar. Drive, modo Sport. Me encanta que el pedal de acelerador está pegado al piso como Dios manda. Se siente riquísimo. 3, 2, 1, aceleración. Bien, salida contundente, pero entra obviamente control de tracción. Ok. A 100 kilómetros por hora. Y los frenos están de 10. La vibración del motor y de las revoluciones por minuto se sienten en el pie, en el pedal de acelerador, y es delicioso. Y todo eso es completamente a propósito. No existe un auto perfecto, pero si estás buscando emociones, si estás buscando sentirte vivo, si estás buscando la razón por la cual hay hombres y mujeres en el espacio, por la cual la humanidad sube el monte Everest, por la cual hacemos Juegos Olímpicos, esta es la razón. En conclusión, si estás buscando un auto compacto del segmento B que te haga sentir vivo cuando conduces, que te lleve a todos los lugares de aventura, desde los ríos con aguas azules hasta las montañas más lejanas, con mucha seguridad, mucha tecnología y una ingeniería japonesa de primerísimo nivel que te va a durar toda la vida, entonces Mazda 2 en su versión hatchback con el motor 2.0 es la mejor opción a compra, que reúne todas estas características y nada se le compara. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal y de paso checa estas recomendaciones que te dejo aquí, que estoy seguro te van a gustar muchísimo.